Hola chicas y caballeros, de nuevo estoy con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la ilustración de rostros. Yo les voy a enseñar una técnica muy sencilla, muy práctica para que dibujemos rostros. Son una fórmula muy básica, muy rápida, muy sencilla. Para esto necesitaremos el lápiz 2H, que en varias ocasiones se les he mencionado, muy importante para que no se ensucie ni el papel, ni la mano, ni tampoco el marcador si es que es de tinta clara. ¿Sí? Vamos a usar lápices de colores, ¿cierto? Vamos a usar marcadores para diseño, ¿sí? Estos tienen doble punta, doble mina. También les dicen rotuladores. ¿Sí? Aconsejo almiga de pan, ¿cierto? Y el sacapuntas, no vamos a usar bisturí, porque el bisturí por lo general pues deja una mina muy gruesa. Eso es como para un trabajo más artístico y de mayor factura, de un tamaño más grande, un formato mayor, pero por ahora nosotros vamos a manejar formatos, facturas más pequeñas. Bueno, para este inicio les voy a explicar aquí mismo esa formulita, esas bases muy prácticas. ¿Qué sucede? Para el rostro nosotros tenemos el oval. Este es un óvalo, este es otro. Vamos a hacer rostros de frente por ahora. Esta línea que acabo de trazar es la línea del eje, o sea, es la línea central, la línea que coincide con la columna, también con el equilibrio, también con el centro del cuerpo, ¿no es cierto? Clavícula, centro del pecho, ombligo, genitales, y también el punto donde nosotros nos paramos y podemos levantar una pierna y no caernos, ¿no es cierto? Este es el eje, el central, es muy importante. Hay que tener muy presente esto. El óvalo lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Primero, el centro. Si podemos dividirla para que nosotros vayamos memorizando una distribución del espacio imaginaria, es mejor hacerlo primero con regla, ¿cierto? Para que nos familiaricemos. Porque muchas veces o hacemos la línea muy arriba o muy abajo. ¿Listo? Pero en lo posible tiene que estar bien en el centro. También esto. Este va a ser nuestro femenino y este va a ser nuestro masculino. Si ustedes quieren lo pueden ir haciendo en el papel. Recordemos, siempre recomiendo para este tipo de ilustración la opalina, porque la opalina no altera el tono principalmente de las tintas, porque es una base muy clara, muy blanca. ¿Listo? Bueno, después tengo que dividir la mitad superior a la mitad y la mitad inferior a la mitad, o sea, en 4 partes iguales. Lo mismo hago acá. Y después divido la 4ª parte inferior a la mitad. Listo. Ahora, pues no vale la pena dejar el rostro así, ¿no es cierto? Es importante hacerles el cuello. Por lo general recomiendo que el cuello del femenino sea más angosto hacia la base, hacia la altura de los hombros. El del hombre más abierto hacia la altura de los hombros. Trazamos una línea que es esa altura de los hombros. Este espacio puede ser
Estamos hablando de la ilustración del figurín. En el figurín el cuello puede ser largo, bastante largo, muy estilizado. Sí. Pero en este caso más o menos coincide como con una cuarta parte de la cabeza. Para el femenino entonces simplemente le hacemos esto y esto. No le hagamos las curvas de los hombros porque muchas veces tratamos que nos quepa en el espacio que tenemos y nos queda muy estrecha la espalda, un espacio muy pequeño acá y eso ya altera como la visualización del rostro de la ilustración. Estas curvitas y estas líneas son los trapecios, es este músculo que viene del hombro al cuello. ¿Sí? Aquí más curvito y más entrado hacia este ángulo. El del hombre más derecho y más separado de ese ángulo. ¿Listo? Bueno, esta es la distribución. ¿Qué sucede? Para dibujar el rostro siempre recomiendo, primero hacemos las cejas y la nariz. ¿Por qué? Porque si hacemos primero las cejas y la nariz, automáticamente nosotros vamos a ubicar de una manera muy centrada y muy equilibrada los ojos, ¿sí? Al hacer primero las cejas y la nariz. Pero también, ¿qué sucede? También ahí nos podemos dar cuenta, podemos analizar si nos quedó muy arriba o muy abajo estas divisiones. Esto que acabo de hacer con rojo, ustedes lo hacen con el lápiz, ¿no es cierto? Con el mismo lápiz. Pero ¿qué sucede? Lo que sugiero con el rojo va a ser un trazo muy suavecito, de tal manera que ustedes puedan borrar y adaptar, o que puedan adaptar repasando sobre ese primer boceto, ¿sí? Y diferenciando cuál va a ser la definitiva, las líneas guías definitivas, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahora, ¿a qué vamos? Vamos a hacer la distribución. Este trazo lo vamos a diferenciar con este azul, pero ustedes siguen con el lápiz 2H. Para el femenino las líneas son un poco más suaves, para el masculino más quebradas. ¿Cómo para que lo diferenciemos? Porque en la medida en que nosotros vamos avanzando con el estilo, ustedes van personalizando las formas, personalizando las líneas, las facciones, los rasgos, la expresión, ¿no es cierto? Pero este es una interpretación muy básica, muy fácil. Fíjense, la línea de la nariz femenina, más suave, más curvita, las cejas también más curvas, las del hombre un poco más quebradas en este ángulo. ¿Listo? Ahora voy con los ojos, muy sencillos. Solo hago el párpado superior, ¿sí? Y conservando mucho, un poquito que coincida con la forma de las líneas de las cejas, ¿sí? Como que tenga algo que ver. Y también pensando en que se diferencie el género femenino del masculino. Claro que también hay gente que le gusta que sean como más andrógenos, ¿sí? Como que no se diferencie mucho el sexo, porque ya hay alternativas, ya hay diferentes como tendencias en los géneros de inclusión, ¿no es cierto? O en los juegos como de fantasía, como de representación, también hay gente que prefiere representar esto con simbolismos o con rostros de animales, o, bueno, en fin, pero estamos con el rostro normal. Bueno, para los labios, para la boca, no nos olvidemos, tenemos un orificio por donde
expulsamos la voz, por donde hablamos, ¿no es cierto? Por donde nos alimentamos. Esta línea se tiene que hacer obligatoriamente. Es muy importante. No muy larga. Y lo que yo recomiendo siempre, todo esto está supeditado a que ustedes lo adapten, a que lo gradúen, lo modifiquen. El labio superior más angosto que el inferior más gruesito. Los labios del hombre un poquito como más brusquitos, con líneas más geometrizadas. El de la mujer con más curvita, más quiebre, ¿no es cierto? Como el clásico. Bueno, después de hacer esto vamos a perfilar, o sea, ya vamos como a darle una forma, una silueta, un croquis al rostro, como que tenga más que ver con lo que nosotros buscamos. Entonces, a veces el óvalo está más ancho de lo que nosotros deseamos, o está muy cortico aquí en el mentón, cosa que estoy observando aquí, ¿no es cierto? O por ejemplo acá está como un poquito hacia un lado inclinado el óvalo, la parte inferior entonces uno ahí hace unas adaptaciones, unas modificaciones. Por ejemplo aquí, como ya perfilé el óvalo, puedo darme cuenta que el cuello como que ya entró un poco más la cabeza entró un poco más del ancho del cuello, entonces voy a adaptar el cuello para que tenga mejor apariencia, para que coincida. Aquí sí me parece que quedó preciso. Y seguimos con las orejas. Las orejas tienen un tamaño más o menos, puede ser un poquito más larguito, un poquito más cortico, porque en los seres humanos todos variamos dependiendo de muchas cosas. Pero más o menos la altura de las orejas tiene que ver con la altura de las cejas y con la base de la nariz. Aquí la voy a hacer más cortico porque estoy estilizando un poco las cejas. La estoy haciendo del tamaño, de la altura de los ojos a la altura de la nariz, a la base de la nariz. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Yo siempre sugiero también que las orejas evitemos hacerlas con mucha forma, con muchos elementos. Ya eso lo vamos depurando, vamos detallándolo. Entonces las orejas realmente una forma así sencilla, un poquito ancha arriba, un poquito estrecha hacia abajo, sin hacerle detalles, ¿sí? Más adelante nos volvemos más minuciosos con esos detalles. Por ahora, sencillo, práctico. Listo, aquí tenemos el rostro. Vamos a hacerle un cabello. Para eso está esta altura. Esta es la altura de la frente. A veces creemos que esa altura es muy corta o que este espacio está muy amplio. A mí porque se me ha caído ya un poco el cabello, como pueden ver, ¿no es cierto? Pero realmente, si nos ponemos así derechos, de aquí hasta acá hay un buen espacio. Y lo que tenemos que eliminar del centro hasta esta cuarta parte superior, en cuanto a la altura de la ceja,
ya se va disminuyendo ese espacio, ¿no es cierto? Y también, si uno quiere, puede subir un poco esta altura, de acuerdo al estilo de look o de cabello que tú le quieras plasmar. Entonces aquí a la mujer le voy a hacer un estilo sencillo. Sugiero líneas curvas de afuera hacia adentro y desvanecidas para hacer siluetas. De afuera hacia adentro para hacer siluetas. Así uno no tiene que rellenar de líneas, no hay necesidad de saturar de líneas el cabello. Por aquí entonces puedo hacer una larga, otra corta. Voy borrando lo que el cabello tapa de la cabeza. Aquí sobra un espacio, puedo cubrirlo. Tapa un poquito la oreja aquí, tapa un poquito la oreja acá, ¿no es cierto? Y por acá para darle un poquito más de profundidad, porque es que estos son guías. A esto nosotros le vamos a pintar con lápices de colores, con marcadores, entonces no tenemos que tampoco saturar. A no ser que tú quieras hacer tu ilustración con luces y sombras con la técnica solo de lápiz, ¿sí? Pero es muy recomendable borrar lo que el cabello tapa de la cabeza. ¿Listo? ¿Sí? Para que también no parezca que tiene poquito cabello. Y también esta forma hace que ya también cobre como más volumen, ¿sí? Y definición, sin necesidad de hacer un croquis del cabello. Que se interprete que tiene pelitos. Unas líneas más largas que otras. Esto es bueno practicarlo así antes de plasmarlo en el rostro. Para el hombre, un cabello sencillo. Voy a hacer algo un poco como clásico, pero hasta en cierta forma moderno, porque todavía se conserva mucho ese tipo de cabello corto, pero un poquito despelucado, muy juvenil, ¿cierto? Borré lo que el cabello tapa de la cabeza y ahora hago poquitas líneas. Si tú quieres, te puedes guiar por una muestra de un modelo o de algún tipo de ilustración, pero sí te recomiendo que sigas estos consejos. Listo, entonces así quedamos y a continuación lo vamos a dibujar a lápiz ya en el papel opalina. ¿Listo? Enseguida nos volvemos a ver. Chao. Hola chicas, caballeros, de nuevo con ustedes. Bueno, ya vamos a pasar a la parte de luces y sombras. Vamos entonces a aplicar esta técnica para lápices de colores el femenino y para marcadores el masculino. Bueno, iniciaré. Entonces, bueno, lo que yo siempre sugiero es que primero apliquemos los tonos claros primero y de último los tonos oscuros. Entonces voy a pasar ya
a ubicar dónde se encuentran las sombras, en la parte de la piel. A veces hay cositas mínimas que pueden generar como obstáculos. El cabello le da sombra a la parte superior de la frente, ¿no es cierto? Debajo de las cejas. O sea, en este caso, como tiene el cabello un poco largo, entonces va a quedar luz en el centro de la frente y sobre las cejas. Toda la parte central de la nariz va a quedar con iluminación, o sea que lleva sombra a los lados de la nariz, debajo de la nariz, debajo del labio inferior, ¿sí? Toda esta parte de la quijada y del mentón va a quedar con luz, porque esa parte es la que le da sombra a el cuello, ¿sí? Entonces, como el cabello está un poco largo, le va a recibir sombra a los lados del cuello y sobre el trapecio. Un poquito aquí, por aquí puedo hacer algo, por aquí un puntico, sobre el trapecio. Listo. Voy a desvanecer. Como en videos anteriores yo ya había explicado, tratemos de no rellenar y de desvanecer muy bien, que no quede marcada la línea de la ubicación de la sombra. Que hay diferentes trazos para generar sombras, sí, pero estamos todavía en las etapas como iniciales, entonces vamos a aplicar la sombra con el degradado normal, que es en circulitos o cruzando, pero de una manera suave, no fuerte. Tratemos de no rellenar para que quede un contraste bonito. Aquí para las cejas. Si apenas termine de aplicar la sombra, veo que le hizo falta, pues entonces le integro más degradado. Eso es lo importante y es lo bueno cuando uno no satura, que uno puede hacer modificaciones, adaptaciones. En el centro del pómulo, luz. Debajo de la nariz, a los lados de la nariz. Debajo del labio inferior se va a hacer sombra, entonces vamos dejando luz hacia el mentón y en toda la quijada. Aquí no le estamos haciendo como rasgos de gestualidad, eso también es algo ya más avanzado. Aquí tratamos de dejar el borde de la oreja iluminada y le hago la silueta, por aquí también puedo siluetear. Y ahora voy a
para la sombra del cuello. Una sombra intermedia, pero aquí también podemos dar otro poquito de sombra. Y fíjense que coincide con esos músculos del cuello. Ya estoy terminando la parte de la piel. Claro que recordemos, los tonos claros los podemos pulir un poco con un color similar pero más oscuro, ¿sí? En la parte donde hay las sombras. Bueno, ahora entonces voy para los ojos y el cabello. También es parte del cabello, son las cejas, algo sencillo. Nos rellenamos para que quede como con algo de expresión. Le hacemos el iris un poquito y desvanecemos. Sí, sencillo. El cabello con línea desvanecida, recordemos la que aprendimos iniciando el curso. Líneas desvanecidas, unas en sentido contrario de otras, ¿sí? Y siguiendo el sentido también de las líneas del boceto, sin rellenar. Por ejemplo, aquí hay una sombra larga. Pero esto ya lo hacemos es con líneas desvanecidas. Y tampoco voy a rellenar, para que dé efecto de volumen. Aquí también hay líneas desvanecidas en el boceto. Esas líneas desvanecidas sirven para muchas cosas. Hasta uno la puede emplear, esas líneas desvanecidas, para pintar la piel, ¿sí? Pero es bueno que primero le cojamos como confianza, que conozcamos esas líneas desvanecidas, que esas líneas desvanecidas son muy buenas, son demasiado importantes. Ayudan a dar mucho movimiento, mucha expresión, ¿sí? Mucho volumen. Yo digo, pues en mi opinión, las líneas desvanecidas están en todas partes. Solo que vamos es conociendo y explorando. ¿Sí? La línea desvanecida también nos ayuda mucho para ir dominando, teniendo destreza en la técnica.
Entonces es bueno practicarla en, como siempre he recomendado, hojitas auxiliares que sirven como para uno calentar antes de pintar o para practicar. El trapecio le da sombra al cabello. Porque está pasando como hacia atrás de él. Fíjense que mientras uno va avanzando, uno también como que va puliendo cositas, va integrando. ¿Sí? Listo. Y ahora los labios. Para los labios, primero trazo la línea de la abertura de la boca de los extremos hacia adentro. Y después empiezo a desvanecer hacia arriba, pero jugando como con la forma, para que no quede como rígido, como que quede con un volumen bonito. Y fortalezco un poquito. Listo. Y si quiero con negro puedo dar unos toquecitos, por ejemplo para los ojos. Sin exagerar. ¿Sí? Por aquí, de pronto acá los laditos de los labios. Listo, ahí tenemos un rostro ya prácticamente definido. Si queremos podemos pulir un poquito con el mismo café, un poquito la piel, que no quede muy perdidita, que tampoco quede muy brusco con el negro, ¿sí? Por aquí, para el cuellito, en la nariz, y ya, listo. Ahora vamos a pasar para el masculino, ¿sí? Para el masculino lo vamos a hacer con marcadores, pero como ya sabemos el marcador se trabaja con lápices de colores, no puede ser solamente el marcador, la tinta sola no se puede aplicar simplemente. Primero ensayo un poquito la tonalidad, voy a hacer una tez oscura, una piel oscura. También para que ensayemos cómo pulimos con lápices de colores las sombras, las luces, para incrementar luz. Esto también son líneas desvanecidas. La misma ubicación, solo que este ya no tiene el cabello tan largo, más bien lo tiene bastante corto. Obviamente al hombre también se le puede hacer cabello largo, pero pues aprovechamos para hacer
Ejemplo de cabello largo y cortico. Estas son las sombras, entonces acordémonos que con marcadores repasamos las sombras, volvemos a trazar la sombra. Para que se diferencien del relleno, porque rellenamos con los marcadores, vamos a rellenar. Y después de trazar las sombras, repasarlas, delineamos. ¿Sí? Ahora voy a rellenar. Siempre saliendo de donde hay más sombra. Fíjense que donde yo repasé es más notorio, además vuelvo y paso por ahí con el marcador cuando estoy rellenando. Ahora salgo de la sombra del mentón, de la quijada, que está sobre el cuello. Hacia abajo, hacia el cuello. Y de ahí los laterales hacia el trapecio. Esta es la parte de la piel. Recordemos que siempre es bueno dejar secar la tinta un poco para poder aplicar el lápiz de color y que no se contamine, no migre la tinta hacia la aplicación del color blanco, porque vamos a emplear el color blanco para darle luz, para resaltar el volumen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que dejarlo secar. También ahora vamos a aplicar el cabello, también con luces, con trazo desvanecido, siguiendo. Todo esto se parece mucho a lo que ya habíamos hecho con lápices de colores.
Listo, ahí tenemos el cabello. Ahora vamos para los ojos y las cejas. Y los labios. A los labios le voy a aplicar un marrón, un café un poco más oscuro, ¿sí? Y con el plumón. Ya después con lápices de colores podemos mejorarle la expresión. Ahí hice la sombrita, ahora el relleno. Bueno. Entonces, para la piel vamos a empezar a aplicar el lápiz de color blanco. ¿Dónde son las luces? Vean cómo eso ayuda a que coja más expresión, definición también. Para ayudar para pulir cositas, para definir. Poquito de luz en estas partes para darle más definición a la sombra del mentón y de la quijada sobre el cuello. Puedo aplicar un poquito también de luz por este lado. Y si quiero también puedo retocar un poco la silueta con el lápiz de color negro. Esta es una forma rápida, sencilla de dibujar un rostro. Más que todo esto es para figurín de moda, donde debe ser una ilustración sencilla, donde el rostro no cobre mucho protagonismo y que simplemente sea como un elemento adicional, ¿no es cierto?
¿Listo? Esto fue todo por hoy y más adelante, en una próxima ocasión, iremos profundizando en más temas. Hasta luego.